Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Barbarismos en este día propicio para hablar de puentes, dado que hemos venido todos caminando a través de ríos. Y simplemente unas palabras para recordaros quiénes somos, de dónde nace esta iniciativa, y enseguida ya damos paso a los ponentes, a los que además damos gracias por haber venido en este día difícil. Barbarismos es una iniciativa que nace de un grupo de padres, profesores y amigos. Nace del Consejo de Administración del colegio y es recibido por el equipo directivo del colegio, al que damos las gracias, y nace con una preocupación, con un interés, que es que en todo cambio de época, en esa expresión feliz del Papa Francisco, hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. Las que se pierden es normal lamentarlas y las que se ganan es normal no saber verlas o verlas como una amenaza. De ahí barbarismos, ¿no? Las cosas que traen los bárbaros las podemos sentir como amenazas. Muchas veces no solo no son amenazas, sino que son oportunidades, pero para eso hace falta gente preparada que tenga una mirada, que nos sepa hacer y ver, interpretar la realidad de un modo positivo. Tenemos un juicio nosotros, nuestro grupo de amigos, el grupo de Barbarismos, y es que hoy en día pesa un poco el juicio negativo, ¿no? Como que todo cambia a peor, como que todos vamos a peor, y a la vez tenemos la certeza de que no es así. Lo que pasa es que es verdad que es difícil explicarlo. Entonces, para eso tenemos la suerte siempre de poder contar con gente de primer nivel en lo suyo, hoy no es la excepción. El año pasado hicimos una sobre la guerra de Ucrania, hicimos una sobre arquitectura, hicimos una sobre astrofísica e hicimos una sobre sociología. Y este año hemos querido tocar otro de los quesitos del trivial, otro de los quesitos culturales, que es el de la ingeniería, el de la ciencia, porque sobre la ingeniería pesa también siempre un juicio negativo de que los ingenieros destrozan el mundo, se cargan el paisaje, el hormigón destroza las cosas. Y contamos con Carlos Polimón, que es, además de un ingeniero de una estirpe prestigiosa y muy bueno en lo suyo, además es un excelente divulgador, y con suerte en breve contaremos con un libro suyo, que cuando salga ya lo presentaremos. Y con Luis Alemany, que ya es un viejo conocido de Barbarismos, porque con él inauguramos la primera temporada y además inauguramos la segunda. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por venir, por estar aquí, y es un lujo contar con vosotros. Gracias a todos por venir. Yo tenía la idea en el coche de ir preparando algo que decir como introducción, pero el paseo ha sido tan complicado que no he sido capaz de hilarlo, pero bueno, en cualquier caso, instintivamente creo que la idea tenía que ver con lo que es un colegio. Hay una especie de disociación curiosa que los padres esperamos de un colegio que a nuestros hijos le den algo sólido, un suelo sin grietas, etc. Y sin embargo, yo creo que todos tenemos en la cabeza la idea de que parte de la educación que tenemos que dar a los hijos consiste en enseñarles a vivir con esas grietas, a entender las paradojas, a verse con un poco de ironía a sí mismos, etc. Y supongo que ahí hay como una especie de colisión entre esas dos ideas, que todos entendemos muy intuitivamente, y que supongo que ciclos como Barbarismos van de intentar hacer compatibles esos dos extremos, esa demanda de solidez y al mismo tiempo ese ser como juncos que se balancean pero no se vencen. Y perdón, el apunte es un poco lírico, pero bueno, me acordaba de una película que se llama Los juncos salvajes, que contaba un poco eso, que en el viento el junco aguanta mejor que el tronco más fuerte. Ya divagué un poquito. Sí, ya sé por qué quería decir esto. Lo quería decir porque yo sé que el sentido de Barbarismos tiene que ver con desafiar esa tendencia un poco a la fatalidad, al fatalismo. Pero yo me había planteado preguntarle a Carlos lo primero por la parte de frustración, por la idea de fracaso en el oficio, pero creo que es compatible, porque creo que parte de desentender la vida sin fatalidad es el enfrentarse a las frustraciones y a los fracasos con cierto buen humor y con cierta comprensión racional en lo posible. De modo que quería preguntarte por eso, cuando tu oficio va mal, y no me refiero a los errores groseros, que entiendo que cada vez son menos frecuentes, estas cosas que a todos nos divierten mucho, no sé, el arquitecto que se olvida... En nuestra profesión son muy poco divertidos los errores. Entiendo que esto es muy poco frecuente y muy poco significativo. O sea, cuando uno piensa de la manera más sincera con uno mismo posible qué es lo que
que es donde uno no ha llegado a entender el proyecto, a entender lo que podía hacer por sus clientes, etcétera. ¿Serías capaz de sintetizar un poquito qué es lo que suele ir mal cuando van mal las cosas? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? ¿Sí? Y, a ver, nuestra profesión está muy ligada a la sociedad, ¿no? Entonces, también voy avisando de que yo soy un romántico de esto. Entonces, a lo mejor otras personas tienen una visión más pragmática, pero yo creo que el fracaso para mí es no darse cuenta de que nosotros como profesión vivimos pues el tiempo que nos toca, los 50 años que puedes dedicarte, 40, 50 años que puedes dedicarte a tu profesión, pero todo en lo que participas en principio debe durar más de un siglo y si todo va bien debe durar bastante tiempo, ¿no? Ahora mismo todo lo que es las obras de acero y hormigón pues está un poco en duda cuánto durarán, ¿no? Pero puedes estar hablando de 200 años, 300 años, si se cuida bien. Entonces, para mí la mayor frustraciones que he tenido en los últimos tiempos van asociados a no darte cuenta de que tú eres una parte pequeña de algo mucho más grande, ¿no? Y el tomar soluciones, por ejemplo, se tarda mucho en nuestra profesión en tomar las soluciones óptimas, se tarda mucho en pensarlas, en desarrollarlas, cosa que ahora mismo va en contra de cómo se mueve la sociedad, ¿no? La sociedad quiere ir a toda velocidad y eso se pega bastante con nuestro trabajo. Entonces, para mí las mayores frustraciones son el hacer chapuzas. Lo digo en serio, o sea, el no darte cuenta de que tienes que dejar algo a los demás, ¿no? Que el hacer una chapuza es tirar el dinero socialmente y además no estás siendo esa parte de algo más grande, ¿no? Entonces, por eso decía, yo soy bastante romántico en cómo veo la profesión, pero pensar que tu profesión es una cosa pequeña cuando eres parte de algo que tiene que durar mucho, me parece frustrante cuando incluso un cliente toma una decisión que es un atajo, ¿no? Así que me cabreo mucho, de hecho. Dos cosas. ¿Qué quieres decir cuando dices que tienes una idea romántica de tu oficio? Y dos, ¿tiene eso que ver con esta definición de la frustración? Si no fueras un romántico, ¿la idea de frustración profesional sería distinta? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda, porque además venimos nosotros, hay que contextualizar en qué momento estamos, ¿no? Siempre se habla de la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 nosotros la seguimos padeciendo, es decir, no hemos llegado a salir nunca de ella, ¿no? Entonces, en ese contexto hay una realidad muy importante que es la realidad de las empresas de construcción, las empresas sobre todo las más grandes, que marcan una línea, digamos, bastante sujeta al resultado económico, que en una empresa es evidente que tiene que existir, pero que muchas veces puede llegar a pelearse con esa idea de que somos ingenieros que trabajamos para la sociedad, ¿no? Entonces, si yo no fuera un romántico, diría, bueno, pues ya está, pues mi trabajo se acabó. Pero es que realmente la ingeniería civil se define como una profesión al servicio de la sociedad. Entonces, hay que compaginar ese hacer que tu empresa gane dinero con un servicio a la sociedad. Entonces, nosotros, y yo lo he dicho bastantes veces, nosotros realmente somos ingenieros sociales. Aunque suene un poco raro, pero realmente somos ingenieros que trabajan para la sociedad. Cualquier cosa que hagas que vaya en beneficio de una parte y no de la sociedad, en el fondo no estás haciendo bien tu trabajo desde un punto de vista filosófico, ¿no? ¿Y hasta qué punto es una mirada frecuente entre tus colegas? Somos muy pragmáticos nosotros. Yo creo que es un grupo de personas, yo me siento partícipe de un grupo de personas que no es mayoritario, eso es verdad. Pero que ponemos esa visión de la ingeniería al servicio pues, de lo social, ¿no? Pero no es mayoritario. El año pasado yo vine aquí contando con que en el público iba a haber alumnos del colegio y solo encontré padres. Este año, en cambio, venía más o menos con la idea de hacer un discurso muy para adultos y veo que hay 7 alumnos, entiendo que de bachillerato, que bienvenidos, por supuesto. Pero vamos a intentar condicionar un poco la conversación un poco para esta parte del público. No sé, cuando dices que el pequeño conflicto que a veces tiene la incompatibilidad entre el interés particular de la empresa que tiene
que tampoco es que sea la empresa del Conde Drácula, el castillo del Conde Drácula, que, no la mía. que quiere sacar. No, que quiero decir que es una empresa que tiene un legítimo fin de dar beneficios, pagar salarios, etcétera, y quiero decir, yo quiero que a mi empresa le vaya bien. Entre ese conflicto entre el interés particular y el interés colectivo, no es distinto que lo que me pasa a mí en un periódico o lo que le pasa a un médico que trabaje en la clínica privada. Quiero decir, no ignoro que cualquier explicación que os des de la vida a vosotros, alumnos de bachillerato, tiende al fracaso, pero en realidad la vida adulta es eso, es navegar entre esos dos, en ese conflicto entre el interés particular, incluido el interés privado, el mío, el tuyo, y el interés colectivo, y todos tenemos que intentar llegar a una solución intermedia que no haga daño a nadie, por lo menos. No sé si que haga bien, pero que no haga daño a nadie. Pero te pongo un ejemplo si quieres. Ahora mismo, sin citar cuál es, estamos reparando un puente al lado de uno de los viaductos más bonitos de ferrocarril que para mí hay en España. Ese paso inferior, ese pequeño puente que estamos arreglando, que da entrada a ese otro, pues es del mismo momento, con los mismos materiales, con la misma estética. La reparación que se está haciendo ahora en el siglo XXI es una reparación muy pobre, muy cutre. Pues a mí eso es algo que me lleva al enfado. Porque es una mímesis porque es algo mínimo para gastar poco dinero y dejarlo que tire un poco más. Pero en el fondo estás perdiendo un poco ese carácter que tenía esa obra, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Además, justo es la parte por la que pasa el tráfico de la carretera, por debajo de ese pequeño puente que da acceso al otro. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? El decir, joder, sí, hay que gastar menos dinero, hay que optimizar los presupuestos, todo lo que queráis, pero en el fondo estamos desvirtuando un poco un trabajo bonito, incluso, que se hizo antes, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no mimamos algunas veces un poco más ciertos detalles, ¿no? Bueno, pensando en la parte del auditorio que son alumnos, el otro día lo hablamos, pero bueno, vamos a hacer como si no nos conociéramos. Cuando tú estabas en COU, que es una cosa que existía antes del bachillerato... Eso es boomer, ¿eh? O tú hiciste preu. Cuando hiciste COU y tenías que elegir carrera, ¿cuál es la alternativa a hacer ingeniería? A mí me hubiera encantado ser director de cine. Yo creo que de ahí viene la parte de contar cosas, ¿no? La parte de contar historias, de comunicar. Entonces, yo tengo, además, es que es rigurosamente cierto, luego además lo cuento siempre porque él se ríe, le da igual, pero yo tengo ese típico día de que has hecho selectividad, también concepto antiguo, y viene tu padre, se sienta en tu cama y te dice, ¿qué vas a hacer? Y mi padre es ingeniero de caminos y esa parte yo creo que me viene de... Mi padre es otro romántico, con lo cual creo que la culpa es suya. Y le digo, pues estoy pensando si soy ingeniero de caminos o soy director de cine. Y me dijo, haz una carrera seria. Que ya tendrás tiempo de lo otro. Mentira, luego no tienes tiempo. Pero creo que de ahí me viene, ¿no? esa parte de contar historias. Vale, pues ahora te invito a que hiles cuál es el común entre querer estudiar cine y querer estudiar ingeniería. O sea, si hay algo que lo cosa secretamente y que lo haga coherente ese dilema. Pues hay un punto en el fondo de buscar también la belleza, ¿no? Aunque en una obra de ingeniería esto suene un poco rocambolesco, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos 200 años la ingeniería civil maneja materiales que son el hormigón y el acero y te permite pues darle unas formas distintas a las que la piedra daba en todos los siglos anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo toda la manifestación que tú puedes hacer como ingeniero, como artista, es lo mismo, ¿no? O sea, es lo que pone la RAE, de hecho, es que el arte es una manifestación del alma humana. Entonces, ¿por qué no va a tenerlo la ingeniería? Sí, si además tú estudias la historia de la ingeniería y ves la evolución de todas las épocas, vas viendo un cierto desarrollo que va casando con el resto del arte en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo yo en la profesión lo que busco es un poco eso. Lo que pasa es que, bueno, pues al final te dedicas a echar hormigón o a trabajar en ese tipo de obras. Pero ahora que trabajo en una empresa de restauración también, hace un par de años creo que fue, estábamos restaurando una iglesia barroca en Teruel. Pues te subes a un andamio, estás haciendo una consolidación estructural, por ejemplo, y en una de las pechinas ves un grafiti de un tío de 1745, ¿no? Tú
200 y pico, 300 años después estás en otro andamio más evolucionado, pero igual estás siendo parte de esa obra de arte también, ¿no? Es decir, yo sí me gusta buscar todo ese, digamos, criterio artístico en todo lo que hago, porque creo que no está reñido, ¿no? Hay un concepto ahí muy disociado entre lo que es el arte y lo que es la ingeniería, la arquitectura, es más, se considera como arte, los abogados, yo qué sé, los médicos, pero en el fondo hay cierto criterio, hay cierta libertad creativa que sí se puede plasmar. Pero, si te soy sincero, todo eso lo he sacado en Twitter, más que en la profesión. Entiendo que de lo que estamos hablando es de alguna manera hablar al alma y del alma a través del trabajo. Lo que pasa es que, visto desde fuera, y lo digo para que me desmientas, entiendo que la ingeniería dice del alma humana una cosa, básicamente. Habla de, no sé, del afán de superación, de la fe en el rigor, de la fe en el optimismo en el futuro y en el conocimiento que se acumula, pero entiendo que pues no habla de la melancolía, no habla del enamoramiento, no habla de otras cosas. ¿Esto más o menos te parece un enunciado aceptable o no? Bueno, no habla del enamoramiento, pero yo siempre que pienso en el puente de Praga me recuerdo a mí mismo besando a una mujer, que fue mi mujer, de hecho. Entonces, no habla del enamoramiento, pero eres capaz de irte a hacerte fotos a obras representativas, ¿no? Entonces, digamos que el alma que hay en esas obras no va por ahí. Y tiene una complejidad, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la arquitectura habla de personas, desde mi punto de vista, y tiene una serie de valores que son mucho más asumibles por cualquier persona. La ingeniería para mí habla de la sociedad. Entonces, la sociedad no tiene ese alma en muchos aspectos, ¿no? Porque no es una persona la que siente, es un conjunto, ¿no? Entonces, realmente la ingeniería lo que desarrolla es lo que la sociedad quiere ser. Por eso está esa superación, ¿no? La ingeniería habla de quién queremos ser en un futuro y proyectamos y hacemos obras que nos llevan a otro sitio, dentro de los cuales se desarrollan ese sentimiento sobre esa alma de las personas. Pero luego, cuando hay alguien que dibuja un puente, que quizás la obra más representativa de lo que puede ser el alma humana, tiene un lápiz y una hoja, igual que un arquitecto, y tiene que tirar unas líneas y tiene que sentir que son suyas. Entonces, en la medida que esa persona esté dispuesto a volcar esa forma de ver suya, esos sentimientos, será capaz de provocar más o menos emociones. Yo empecé a contar cosas en Twitter y me sorprendí yo mismo de la reacción de la gente. Decía, no, es que tú hablas con mucha pasión, es que lo cuentas de una forma. Entonces, si eres capaz de transmitir pasión, es porque debe estar ahí, ¿no? Y respecto a esa idea que he atribuido a la ingeniería de la fe en el rigor y en el progreso, no sé si es un tópico, pero bueno, a lo que vamos en el fondo, lo hablábamos el otro día también, es que vivimos en un mundo en el que el optimismo en la tecnología entró en crisis en algún momento dado. Y yo ponía el ejemplo de, pues también los alumnos que estéis aquí, os sonará muy antiguo, pero cuando empezamos a familiarizarnos con Internet hacia el año 97 o así, era una relación absolutamente inocente y alegre. A todos nos parecía maravilloso. Al cabo de 20 y tantos años, esa inocencia no está y todos entendemos que la tecnología, incluso los más optimistas, son conscientes de lo que puede tener de tóxico, que es una palabra que creo que utilizáis mucho, de cómo puede envenenar, pues desde la democracia hasta las relaciones personales, hasta el trabajo, por supuesto. No estoy dando un juicio, una previsión juiciosa del futuro, pero todos somos conscientes de lo que puede ir mal vinculado a la tecnología. Quiero decir, la idea de optimismo, de tecnooptimismo se rompió. Y yo no sé si eso es algo que condiciona tu oficio o por lo menos la manera de ver tu oficio de aquellos que intentan aplicar una mirada un poco intelectual. Sí, lo que pasa es que el optimismo es... Claro, estás hablando del 90 y tantos, nos ha llovido. Quiero decir que nosotros éramos otros también, ¿no? Entonces, a mí el tema del pesimismo creo que también va muy asociado a la edad. ¿Por qué alguien que se acerca con 20 años ahora a Internet no puede tener ese punto de vista positivo, ¿no? Optimista, si además se va renovando cada poco?
Yo creo que lo que no nos renovamos somos nosotros, pero lo que es la tecnología, sí. O sea, yo creo que la tecnología y todos los avances tienen un punto de explosión, ¿no? En el que pueden sacar todo lo malo que tienen, porque evidentemente la tecnología siempre puede dar a un mal uso de ella. Pero yo no lo veo. O sea, si quieres te pongo un ejemplo. O sea, hace unos meses Madrid ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Desde el Paseo del Prado hasta pues todo lo que es el Reina Sofía, el Museo del Prado, hasta Atocha, efectivamente. Pues en 1967 estaba el Scalextric, si os acordáis. Y un poquito más abajo, donde estaba el Reina Sofía, estaba el puente de Santa María de la Cabeza. Y en Cuatro Caminos estaba el puente de Cuatro Caminos. Y todos los que tengáis una cierta edad, me imagino que todos estos los tenéis en la cabeza. Y en la Caixa había una gasolinera. En la Caixa era una gasolinera y eso lo hemos vivido. Entonces, es impensable que hoy en día pensemos que eso podría ser o pudiera ser patrimonio de la humanidad con todo lo que teníamos y que hemos vivido, ¿no? Entonces, eso viene provocado por el desarrollo del automóvil en la ciudad. Pero, bueno, pues ha llegado con la alcaldía de Arias Navarro, si no recuerdo mal. El tío pues cogió y empezó a tender puentes, qué bonito tender puentes, por toda la ciudad y tender subterráneos, ¿no? Bueno, pues con los años te das cuenta, o se da cuenta la sociedad de que ese no ha sido un avance. De que en el fondo ahí te has pasado, ¿no? Has pasado la raya en la que esa tecnología deja de ser positiva. Y desde hace 20 años se vienen desmontando todos esos pasos superiores. De hecho, el Scalextric duró muy poquito. Alguno igual ni se acuerda de él, ¿no? Pero todos esos puentes, toda esa progresión del automóvil a tomar la ciudad, ahora mismo está yendo en el camino contrario hacia una vida mejor, ¿no? De la ciudad, se supone. Entonces, bueno, quiero decir que yo creo que las tecnologías tienen un proceso de maduración, un proceso en el que se puede abusar de ellas y un proceso de repensarlas. Yo no soy partidario nunca de esa visión tan pesimista, porque dice, no, es que la humanidad se va a destruir. Hombre, yo creo que llevamos 80 años ya que podíamos habernos destruido, ¿no? La tecnología para destruirnos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo más en ese repensar y en pues eso, darte cuenta de dónde te has pasado y volver hacia atrás, que creo que es en las ciudades lo que está pasando ahora, ¿no? Los alumnos que estáis ahí, entiendo que habéis venido porque os planteáis estudiar ingeniería, es una opción. Mucho me sorprendería que fuese por periodismo, que vinieses por mí, pero bueno. Para ser director de cine. ¿Qué tal tu experiencia? ¿La carrera? ¿Fue una cosa grata o les dirías que se lo tomen con paciencia? La carrera es un dolor. Y de hecho yo tengo una hija que ha empezado ahora en septiembre y como tranquilidad. Ha suspendido todo como debía y es tranquila. Venía que no suspendía nada, claro, y ahora está suspendiendo. Yo la carrera acabé muy cansado de la carrera, sinceramente. Pasé 4 años que me lo pasé muy bien y aprobé poco y luego me dediqué a probar a lo bestia, ¿no? Que es un poco un perfil bastante normal en la carrera. Y acabé muy cansado. Me prometí no volver a hacer un examen nunca más y por ahora lo he mantenido. Tenía interés, saco el tema de la educación, porque bueno, también uno de los sentidos de barbarismos es crear así colisiones entre gente con formaciones distintas y yo soy consciente que, hacía antes la broma de no dudo que vengáis por el periodismo, soy consciente de que los conocimientos STEM, que es una palabra que hasta hace relativamente poco ignorábamos por completo porque ahora está en todas partes, pues son una obsesión no ya de las personas sino social. Tenemos que crear, como sociedad tenemos que generar profesionales cualificados, STEM, etc. Y yo eso lo entiendo, pero como soy aquí el vejete que representa los viejos conocimientos humanísticos, pues sí que me dan un poco pena y que creo que sí que pueden ser valiosos. Tenía mucha curiosidad por la visión hacia esos conocimientos humanísticos de alguien que tiene una formación tecnológica. Te lo planteo así de una manera un poco concreta para que no nos perdamos. Imagínate que la ministra de Educación se dirige a ti y te dice que quiere que le asesores en la definición de programas educativos y que te dice algo así como, y respecto a los conocimientos humanísticos, ¿qué es lo que necesitarías, qué es lo que estaría bien que los ingenieros de los próximos 10 años supieran o en realidad es absolutamente prescindible? Te animo a esta visión. No, de hecho,
es un caballo de batalla en nuestra propia carrera, las humanidades. Cuando yo estudiaba, en quinto se daba arte. Y yo no iba... Era una María. ¿Eh? Era una super María. Te matriculabas. El 5 lo tenías, con matricularte, tal cual. Pero era obligatoria, y entonces el martes a las 8:30, creo que empezaba de la mañana. Estábamos matriculados 500, a clase íbamos 30. Porque como estabas aprobado, la gente se quedaba en su casa durmiendo. Yo era uno de esos 30. Y de hecho, en aquella época, el que nos daba la clase era el presidente del patronato del Museo del Prado, que era ingeniero de caminos, un Fernández Ordóñez. Imagino que tendría algo que ver, ¿no? Llegar al patronato. Y... Entonces, 30 de 500 éramos los que teníamos una cierta inquietud por las humanidades. Luego sí que es cierto que tenías en la asignatura de urbanismo, te daba cierta historia del urbanismo. Para mí es vital, para mí es vital. Es decir, muchas veces hablábamos hace un momento del conflicto con la tecnología. El conflicto con la tecnología no es tecnológico, porque cualquier persona que sea un técnico y que tenga capacidad de desarrollarte la tecnología te va a decir que la quiere desarrollar al máximo. Porque además, en cierto sentido, es nuestra obligación. Es un problema filosófico. Es decir, ¿qué quieres hacer con esa tecnología? No es una pregunta técnica, es una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, realmente, si a mí me preguntara, seguro que el ministro de Transporte no me preguntaría, pero igual la de Educación sí, yo creo que la historia es básica. Y la historia del arte es básica. Entonces, la primera, por ese contexto que creo que nosotros deberíamos tener totalmente claro, de que somos parte, de que al final eres tú el que está construyendo el paisaje a las siguientes generaciones, ¿sabes? Entonces tienes una obligación ahí, ¿no? Y creo que la mejor forma es tener muy clara la historia, tener claro que, pues eso, de dónde vienes y qué es lo que estás buscando dar, ¿no? Como sociedad, aunque seas una minúscula parte de ese proyecto. Y la historia del arte, porque si tú quieres hacer algo que merezca la pena desde un punto de vista no solamente técnico, pues tienes que saber algo, ¿no? Tienes que haber visto, tienes que haber leído, tienes que haber conocido el arte puro y duro, ¿no? O sea, esa es mi impresión, ¿no? Porque yo siempre recuerdo una cita de Orson Welles, por ahí viene el director de cine, que Orson Welles, cuando empezó a hacer cine, si os acordáis, pues Ciudadano Kane la hizo con 20 y tantos años y no sabía nada de cine, venía de la radio. Y Orson Welles decía que la mejor forma de saber la capacidad creativa de una persona debería ser encerrándola en un sitio donde no pudiera tener ninguna referencia previa, ¿no? Para que sacara lo que lleva adentro. Pero claro, si eres Orson Welles, si no, tienes que estudiar arte. Entonces, para mí es básico, y ahora mismo en la carrera la asignatura es opcional, ya no es ni obligatoria. Entonces, historia y historia del arte. ¿Qué tipo de cineasta pensabas que ibas a ser en tus delirios de grandeza? De minorías. Como cuando empecé a contar cosas en Twitter, pensaba que me iban a seguir 100 personas. No funcionó, me siguieron más, pero sí, no lo sé, a saber dónde hubiera ido. Háblame de la parte esa de la divulgación. Quiero decir, uno no habla mal de su público, pero la expectativa, la actitud con la que se acerca la gente que lee tus redes sociales a los hechos de los que hablas es una actitud cabal, razonable, bien intencionada. Es una mirada que ya está llena de ironía, como lo está todo en nuestro mundo. No lo sé. No, yo la verdad es que, y bueno, aquí hay gente que me sigue y lo sabéis, ¿no? Yo tengo la suerte de que todo el mundo es súper respetuoso conmigo. También es cierto que los que no lo son no les respondo. Entonces creo que no les animo a seguir caldeando, se acaban yendo así. Pero yo desde el primer momento me puse una serie de criterios, digamos, propios para publicar cosas que yo creo que hace que la gente venga con un cierto respeto y con agradecimiento, ¿no? O sea, yo me di cuenta que cuando tú das cosas, pues la gente te devuelve, ¿no? Cuando eres generoso, al final, pues dedicarte mucho tiempo a escribir cosas por amor al arte, mejor dicho, pues es generoso, ¿no? Entonces la gente lo que me suele devolver es también generosidad. Pero sí es cierto que yo nunca hablo de política, nunca hablo mal. O sea, una de mis bases es decir, si lo que voy a decir solo va a ser meter mierda por hablar mal, paso.
El hilo de la política no es... Tiene que ver con la ingeniería, pero no con la ingeniería civil. Uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años es que la tecnología nos ha permitido acercarnos, no insertarnos, pero sí acercarnos a formas de política muy parecidas a la democracia directa, en la que todas las voces se oyen igual, en la que hay un pulso de las opiniones mucho más cercano y mucho más nervioso. Y sorprendentemente hemos descubierto que eso no siempre es para bien, que eso causa conflictos y causa un ruido a veces molesto que nos impide entender con claridad lo que ocurre o formar nuestras ideas. No siempre entendemos, tampoco antes entendíamos siempre lo que pasaba, pero bueno, formar nuestras ideas con cierta tranquilidad. En realidad estoy dando vueltas a la misma idea, que es al escepticismo hacia la tecnología aplicado esta vez a la política. Por formularlo de otra manera, para que no te obligue a decir otra vez lo mismo, me gustaría preguntarte por una cierta cultura política que está en todo Occidente, pero supongo que está en todo el mundo, que es el de confiar a los tecnócratas, al conocimiento técnico, la gestión de lo público. No sé si como ingeniero civil tienes una opinión cualificada o simplemente como ciudadano tienes una opinión cualificada. ¿O no pues, no la tengo, no. Pues la realidad es que si mirara solo el desarrollo de la ingeniería civil en España en las distintas épocas, eso a la ingeniería civil le viene bien, ¿vale? Es decir, los mayores campos o momentos de desarrollo de la ingeniería civil en España son con O'Donnell, con Primo de Rivera, con Franco, y luego ya lo que pasa es que vinieron los fondos europeos que vinieron a inyectarnos dinero y fue un boom, ¿no? Pero si fuera solo por ahí, sí, pero no sé si eso es lo mejor para el país, ¿no? Entonces, no creo que deba ser así. De hecho, el problema para mí es que actualmente la realidad es que los técnicos que pueden aportar más conocimiento a las políticas que se hagan están muy abajo en la administración. La realidad es que está pasando para mí un poco lo contrario, ¿no? Pues a nivel subdirector general casi, ¿no? Entonces, el problema es que los políticos, a mí me gustaría tener políticos que hicieran preguntas, no políticos que trazaran líneas sin haber hecho preguntas, ¿no? Entonces creo que hay un término medio, no creo que el político tenga que ser un técnico, creo que tiene que hacer preguntas, que es lo que no pasa. ¿En la práctica cuesta que ocurra eso? ¿Que hagan preguntas? Escuchen, que sean razonables? Todo. Imposible. Claro, tú piensas que si los técnicos que pueden trazar un plan director, por ejemplo, están 4 escalones más abajo que el primero, la posibilidad que van a tener de que no sea una idea únicamente política es muy pequeña. Muy pequeña. Estaba pensando que la imagen del éxito y también del fracaso de la España de la democracia, de la España de los últimos 40 años, en gran medida es ingenieril. Es una red de infraestructuras inimaginable hace 40 años y también en muchos momentos una idea de despilfarro. Estaba pensando en la imagen esa de los alemanes que vienen y descubren que entre Cáceres y Salamanca hay mejores autopistas que entre Düsseldorf y Stuttgart y se ponen hechos unas furias. No sé. Tenemos un mérito impresionante porque muchos países que les dieron fondos europeos no se lo gastaron todo, nosotros sí. ¿Y se gastó bien? Bueno. Una visión histórica razonablemente bien. No, se gastó. Hay proyectos que estaban planificados desde hace mucho tiempo y otros que probablemente no. Entonces, hay autovías en España, hay aeropuertos en España, hay una serie de inversiones que en el fondo solo manda la política. Porque tenemos una vía a Toledo, una autopista de peaje a Toledo y una autovía normal a Toledo. Mire, en España el problema es que seguimos viviendo en reinos de taifas y todos quieren su AVE, su estación de tal, su aeropuerto y así es muy difícil hacer una vertebración del país razonable. Pero eso es lo que te decía hace un momento. Si las decisiones se toman aquí y los técnicos están aquí, pues cada uno tendrá su aeropuerto, su estación de AVE, todo. Desastre. ¿Y la parte buena? La parte buena, que tienen una estación de AVE. No, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. El AVE va a llegar a Bilbao algún día. ¿Vale?
algún día. Y digo algún día porque la estación, no sé si conocéis Bilbao, pero vamos, para entrar en Bilbao está encerrado en una vaguada bastante vertical. Y para meter la estación de AVE en Bilbao va a ser una locura. ¿Qué es lo que sería más razonable? Pues hacer como en Guadalajara, sacar la estación del AVE fuera de la ciudad y, oye, pues que te puedas acercar, aparcar ahí, haya lanzaderas y demás. No va a ser así. Entonces, ¿eso qué es? Para mí, política. Y hablas con cualquier técnico y te dices, eso va a ser una locura. Pues de esas hay en España decisiones de ese tipo, todas las que quieras y más. ¿Pero es técnico? ¿Es un fracaso ingenieril? No. Entiendo que Bilbao empezó por su estación, el Bilbao moderno. ¿Por la estación de tren? Sí, o sea, quiero decir que es bueno, una estaba en ciudad el muy ensanche vinculada. en aquel momento, muy pero el vinculada. problema es hacerlo ahora. Claro, si cuando estás haciendo el ensanche de Bilbao meter la estación de tren, pues bien, pero ahora que ya está todo construido y tienes que meter la estación del AVE por ahí, pues es un ejemplo, vaya. ¿Te tienes por una persona con una especial sensibilidad hacia el medio ambiente? O sea, ¿eres de emocionarte ante un bosque, ante un acantilado, ante un mar? No. ¿Es habitual entre tus colegas que esto ocurra? Sí, yo creo que sí. ¿Y te gustaría tener esa sensibilidad? No. No, porque yo reconozco que a mí me tiran más las piedras que han tenido una mano humana asociada que las naturales. Y he sido scout toda mi vida, ¿eh? Y he ido al monte muchísimo, pero reconozco que me emociona más unos frescos que un bosque. Además es que me voy a embarrar un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además es que el medio ambiente es el último negocio, el que está ahora. Además nosotros en las obras lo vemos rápido porque vamos pasando por distintas épocas que tienen un desarrollo lógico detrás, pero que se acaban convirtiendo en negocios, ¿no? Pasamos por la prevención, que tenía un desarrollo obvio, como es la seguridad de las personas, y ahora estamos en el medio ambiente. Entonces, te pongo otro ejemplo. Estamos haciendo una obra en Toledo, en la provincia de Toledo. Y para llegar al puente que estamos haciendo hay que pasar por una cañada real. No podemos tocar esa cañada real. La estamos destrozando con las máquinas de la obra. Pero no te dejan tocarla. Como toques la cañada real, te cae una multa a partir de 300.000 euros. ¿Vale? Entonces, en cierto sentido nos hemos olvidado que hay que vivir en la naturaleza. Es un camino, todos los agricultores lo utilizan, pero no te dejan arreglarlo. Entonces acabas llegando a un extremo que dices, pues es que a mí me repele un poco, ¿no? Ese uso del medio ambiente. No sé si vas por ahí, pero... No, pero bueno, sí que recuerdo que, por ejemplo, estas etiquetas del Passive House, etcétera, arquitectos me decían que esto va de parecer virtuoso más que de ser virtuoso. Totalmente. Que hay una industria de la apariencia de la virtud. Otra cosa es la duda si en esa apariencia de la virtud se acaban creando hábitos de responsabilidad y de buena práctica. Si atendemos solo a lo que es cambio climático, por ejemplo, sí. O sea, yo no creo que haya nadie que sea técnico que te vaya a decir que el cambio climático no existe, por ejemplo. Pero creo más en todo lo que se está haciendo ahora mismo en las ciudades que en políticas guays, guays, ¿no? Pero no, yo no soy un fanático del paisaje. ¿Y tienes, ya que no una sensibilidad a flor de piel, un sentido de la responsabilidad? Por supuesto, sí. Hacia el Sí, pues eso, es que es una realidad que medimos. Es decir, el cambio climático existe. Podemos discutir hasta qué punto ha sido intervenido por el hombre. Ahí ya podríamos discutir largo y tendido. Pero es una realidad. Y es una realidad que, como te decía, estamos en un punto de la tecnología en la que nos hemos pasado. Entonces, esa concienciación medioambiental, pues sí la tengo, claro. Pero creo que debe convertirse en desarrollos innovadores y tecnológicos que nos ayuden a mejorarlo. No, por ejemplo, en prohibirlo todo. A eso iba. Nos hemos pasado como nos hemos pasado en otros momentos, como nos estamos pasando históricamente siempre, y hay margen para desandar el camino. Sí, con certeza. Sí, porque realmente dentro del abanico de posibilidades que hay de expectativas, digamos, que había o previsiones del empeoramiento del clima, estamos en la rama más baja.
También te digo que el clima cambia cada 300 años y luego con miniciclos de 60 años. Es decir, hay una parte que es natural, hay una gran parte que es natural. El clima cambia y ha cambiado siempre. Y están los yacimientos históricos y está una serie de escritos que te demuestran que cada 300 años más o menos tienes un cambio gordo y cada 60 uno más pequeño, superpuesto. Bueno, lo que hay que intentar corregir es la acción del hombre, pero no a base de prohibirlo todo. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de política, hemos hablado de educación, de cuestiones morales. ¿Hasta qué punto tu oficio consiste en saber de muchas cosas, o hasta qué punto es un conocimiento fuerte y nuclear? Nosotros tendemos a especializarnos mucho, ¿eh? De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprende en Twitter es la gente que habla de todos los aspectos de su profesión, ¿no? Eres historiador del arte y te sabes todo el arte de la historia a fondo. Nosotros, la realidad es que yo soy ingeniero de estructuras y de lo que sé es de estructuras. Y no sé de túneles, no sé de desalación, no sé de depuración de aguas. Es decir, nosotros es una carrera muy amplia y tendemos a especializarnos mucho. Luego hay gente que habla de todo, pero no es mi caso. ¿Vale? ¿Qué le dirías a estos muchachos? ¿Alguno va a ir por ciencias? ¿Todos? ¿No? Bien. Pues les diría que ánimo, para empezar. Ahora mismo estamos en un buen ciclo para empezar una carrera de ingeniería. De hecho, todas las noticias de este año en periodo de prensa faltan 200.000 ingenieros en España. Pues es verdad, faltan muchísimos ingenieros. Tenemos una realidad bastante complicada en la vida laboral ahora mismo porque no encontramos ingenieros ni mano de obra cualificada, y es una carrera muy bonita. Lo que pasa es que sí os diría que la completéis, que leáis, que estudiéis otras cosas, ¿no? Que estudiéis o simplemente profundicéis en vuestro tiempo libre. Pero yo soy un apasionado, o sea, a mi padre le echo la bronca por no haberme dejado ser director de cine, pero en el fondo yo lo vivo a tope. Entonces me parece carreras muy bonitas, pero no hay que perder de vista el lado humanístico. Yo estaba pensando que cuando yo estaba en ese momento de COU, la decisión de hacer ingeniería, te diría que más industriales que civil, tenía un aliciente que era la promesa de una carrera profesional bien pagada. Y yo diría que ahora hay carreras que ofrecen esa expectativa mucho más que ingeniería. O sea, que un físico tiene expectativas de ser mejor pagado. Tengo una física vinculada a este colegio que se reiría si me escuchase, pero como no ha venido se lo pierde. Pero bueno, que hay oficios en los que hay una expectativa de más ingresos y de tal. Bueno, para que nosotros veníamos de muy arriba y hemos ido hacia abajo. Pero... Sí, y ese cambio, que me imagino que no tienes ningún interés tú en que a los ingenieros se les pague menos, pero ¿tienes una intuición de que puede tener su parte buena, de que puede cambiar de alguna manera el acercamiento de la gente al oficio? Claro, o sea, todo esto viene desde el 2008. Desde el 2008 hasta el 2008 erais la carrera de ganar pasta. Se ganaba pasta, pero hasta el punto de que yo llego en el 2009, yo tenía 35. Pues en el 2009 ya no nos subieron el sueldo más. Hermanos de la desgracia. Entonces, también te digo que cuando yo entré a trabajar en el año 2000, empecé ganando, no sé si era 1.800.000 pesetas, ¿vale? Que era dinero. A los 5 meses llegó la empresa y nos subió 200.000 pesetas a todos sin hacer nada. Entonces va por ciclos. Ahora mismo sí es cierto que creo que los salarios, algunos tenemos esa intención, ¿no? Esa ilusión, los salarios van a volver a subir. Es un tema de oferta y demanda. Pero quiero decir, ese dinero fácil, que por supuesto que te vino maravillosamente, de alguna manera envilecía el oficio, envilecía... No. Y me engrandecía a mí. No, nosotros lo que pasa es que históricamente veníamos de ser una profesión que como salías funcionario ganaban mucho dinero y además ocupaban puestos bastante importantes en la administración del país y de las empresas, y todo eso pues fue cayendo y ahora pues tenemos un prestigio mucho menor, prestigio económico,
Pero la realidad es que dices, hombre, ganamos menos dinero comparativamente con hace años. Sí, es cierto. Pero, no sé, yo tengo una carrera con la que me lo paso muy bien y me ha permitido tener una vida. Tengo una casa, casi media hora, tengo una casa, tengo un coche, tengo vacaciones y puedo irme a sitios, ¿no? Entonces, y mis hijas estudian lo que quieren. Pues hay realidades mucho peores. Las carreras de humanidades ahora mismo están en un punto en el que sí que da miedo, ¿no? Es decir, bueno, pues no ganamos tanto dinero, hombre, ganar dinero. Y si estás en obra, estás desplazado, ganas mucho dinero. La gente que se mete en ingeniería, ¿cuál suele ser el motivo? Pues primero porque tienen notas altas. La gente que le gusta las matemáticas y tiene notas altas acaban entrando en ingeniería, ahora está repuntando otra vez hacia arriba. Ahora estamos en el boom de las matemáticas y la física. Sí, pues sabes, todo el Big Data. Que eso tendrá también su burbuja. Oppenheimer. Eso tiene su burbuja en unos años. Pero sobre todo es gente que le gusta dibujar, le gusta el dibujo, le gusta la física. No creo que tengas una visión muy clara de la carrera. Yo tenía algo más porque mi padre se dedicaba a ella, pero en el fondo es gente que le guste, en nuestro caso, construir. ¿Dibujas bien? Dibujo regular. Hago paralelas a mano sin regla, que te pasas, porque yo toda mi vida haciéndolas, pero dibujo decentemente si me pongo, que me tengo que poner. Había una idea que me gustaba mucho que era la de pensar dibujando, que no es muy distinto a pensar escribiendo. A veces divagar hasta que... Creo que escribo mejor que dibujo. Hasta que las formas tienen sentido. Sí. A lo que iba la creatividad, bueno, lo planteo de otra manera. ¿La palabra creatividad es importante? ¿Es una palabra relevante en tu oficio? ¿O... No tiene por qué. La realidad es que yo creo que la creatividad no va asociada a una profesión. La creatividad es individual. Lo que pasa es que sí es cierto que hay carreras en las que se trabaja más. Y, hombre, evidentemente unas carreras de bellas artes pues debes tender hacia allá. Pero no creo que esté asociada a una formación, sino a una persona, ¿no? Entonces hay gente que es creativa y tiene muchas ideas y otras que no. En nuestro trabajo sí es cierto que hay mucho trabajo que no necesita ser creativo. Pero si lo eres, mejor. Te lo planteo de otra manera. Entiendo que un proyecto es un problema, un solar, un presupuesto y que de la combinación de esos tres factores hay que encontrar un equilibrio que sea el proyecto. Eso al final en la práctica significa que para cada proyecto, para cada problema tiene en realidad una solución correcta que hay que dar con ella, o hay margen para que haya muchas soluciones, varias soluciones que estén bien, que puedan ser hay varias siempre. En la práctica hay siempre hay varias opciones diferentes que pueden estar bien. Sí, sobre todo cuando partes de un proyecto de cero, siempre tienes varias soluciones y la creatividad, lo que pasa es que a lo mejor no es dibujar algo bonito, a lo mejor la creatividad es encontrar una solución favorable para todo, encontrar ese equilibrio presupuestario con una solución más limpia, digamos, ¿no? ¿A qué te refieres con limpio? Pues una solución en la que el número de factores que intervengan sean el menor. Puede parecer un poco raro, ¿no? Pero en la que la distorsión al medio ambiente, al paisaje, sea menor. En la que, no sé, o sea, el uso de los materiales sea menor. O sea, sí que hay una parte ahí que da lugar a crear. Lo que pasa es que siempre asociamos la creatividad a un fenómeno puramente estético, pero no lo veo así, la verdad. Que me gustaría acabar un poco por el principio, pero al revés. Si tuvieras que sintetizar lo que te gusta de tu oficio, de tu trabajo, ¿sabrías explicarlo en 2 frases? En 2 frases. Pues a mí me gusta realmente ser parte de esa historia, como te decía, y tener esa conciencia de que estás dejando algo a las generaciones posteriores. Y en el fondo siempre me ha gustado resolver problemas. A mí lo que me gustaba era desmontar cosas. Y luego intentar montarlas, pero no siempre con todo el éxito del mundo, pero yo sigo en el fondo jugando a construir. A mí siempre me ha gustado construir. Es una tontería, pero yo en los dentistas hablo muchísimo con los dentistas porque es una manera de... Con la boca abierta. Antes de llevar los nervios, o sea, esa cosa de preguntar, va a tardar mucho para no preguntar si me va a doler. Y una vez con el maxilofacial, pues hablando
como un personaje de Woody Allen, hablando y hablando y hablando para ver si así conseguía retrasar el momento. Le digo, ¿y por qué te hiciste maxilofacial? Y me dijo exactamente lo mismo, es que a mí siempre me gusta mucho montar y montar. Bueno, pues a lo mejor tenemos más que ver con los dentistas de lo que yo pensaba. Sí, pero no sé, a mí siempre me ha gustado montar y desmontar cosas. No bocas, pero... Pinche y ya está, estoy perdido, no tengo nada que hacer. Yo creo que teniendo alumnos hoy sí que estaría bien que hubiese un turno de preguntas, aunque ya sé que sin miedo, venga. 17 años tienes una timidez espantosa. Total. Muchas de las cosas que habremos dicho sonarán ajenas y no sabréis por dónde entrarnos, pero si tenéis alguna pregunta estamos encantados de escucharos. Venga, va. Por lo menos que no nos pongáis carita de pena, que veo alguna por ahí. O alguien que no sea alumno, venga. Sí, o alguien que se esté planteando hacer ingeniería con 53. Sí. A ver, yo tengo una pregunta, pero es menos relacionado con el ámbito técnico y más con lo que has hablado de la política. Bueno, me quiero sonar que cuando has hablado del por qué alguien elegía una carrera técnica, un ingeniero o un arquitecto, el hecho de meterse en un proyecto y trazar las líneas no tenían que ser unas líneas cualquiera, sino que fueran propias. Sí. Que un proyecto era suyo cuando lo sentía propio, sus líneas eran suyas. Y luego, no sé si lo has hecho aposta, pero cuando has hablado de la política, has hablado de que los políticos a día de hoy trazan líneas sueltas para mantener a una sociedad contenta, para ganar unos votos, el hecho de que distingas unas líneas sueltas y unas líneas propias tiene que ver también con que los políticos no cumplan la función que se espera, o tu opinión, respecto a buscar el bien de una sociedad y lo mejor para la sociedad, o por qué esa diferencia. Casi me ha hecho una pregunta con más enjundia que las tuyas, Por partes. Yo no creo que los políticos hagan la función que necesitamos la sociedad. Eso es real. Creo que no solo pasa en España, creo que es algo a nivel mundial y creo que realmente son profesionales de la política, pero igual que yo tengo un concepto sobre lo que es mi trabajo para la sociedad, creo que un político debería rendir cuentas a la sociedad y buscar maximizar, digamos, el bienestar de la sociedad. Lleve hacia donde lleve ese bienestar, que no tengo por qué siempre pensar que es lo mismo. Y no creo que lo estén haciendo. Creo que además la sociedad le hacemos el juego a los políticos para que no lo hagan. Somos como hinchas de un equipo de fútbol ahora mismo y en vez de pedirles explicaciones a todos y decir, oye, por favor. Entonces, creo que van es un poco postureo, ¿no?, que hablábamos antes. Yo además lo vemos muy bien en el nombre del ministerio que nos ocupa a nosotros, ¿no? Antes era Ministerio de Fomento, Ministerio de Obras Públicas y ahora es Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y no me acuerdo cuál es la otra. No sé si es... Y medio ambiente. ¿Cómo? Y medio ambiente. Gracias. Entonces, ya solo el nombre te está diciendo un poco cuáles son el foco que quieren que veas, ¿no? Entonces, no soy un creyente de la política, la verdad. Yo no sé, me imagino que no sabréis de una serie de hace 20 años que se llamaba The Wire, que era una serie estupenda y que os animo a que busquéis. Y en esa serie había un alcalde que tenía un apellido italiano, Carcetti o algo así, no me acuerdo, y que era el prototipo del político idealista que llegaba con un tío muy preparado, con las mejores intenciones, no era un dogmático y sin embargo cuando llegaba alcalde de Baltimore se encontraba con que la realidad le superaba en gran medida. Y había una escena, ¿tuviste la serie? Había una escena en la que él hablaba del tazón de mierda, que decía que de mierda, que cada mañana tenía que desayunarse un tazón de mierda. En el fondo lo que... sacó el ejemplo porque creo que tiene que ver con lo que contaba al principio, que en la vida adulta todo es un negociar entre el interés particular y el interés colectivo e intentar llegar a un punto intermedio en el que ninguno de los dos se vea dañado. Y eso nos pasa en cualquier oficio, yo creo que incluso en el de profesor. Desde luego que en el mío sí, y entiendo que en el tuyo también, y entiendo que en el de político también. Lo que pasa es que de un político tenemos siempre unas expectativas más altas
en esa negociación. Siempre nos va a doler más que opte por hacer pequeñas trampas que luego en la práctica todos haremos. O sea, la vida adulta tiene una parte de hipocresía y de trampa y de frustración y de supervivencia, porque tienes que, pues te ves con hipotecas y te ves con hijos y tal, y tienes que sobrevivir, y hay momentos que tienes que hacer pequeñas trampas en ese pequeño conflicto entre el interés particular y el interés privado. Me conformaría con que uno no perdiese la perspectiva de que existe ese conflicto y de que no puede echar todas las cartas ni a un lado ni al otro, y que tiene que ser un poco crítico hacia sí mismo y ser consciente de cuándo ha sido un poco mezquino. Más o menos es mi idea. No sé si es... ¿Sobre la política? ¿Sobre la vida? Yo no sé, me parece que está muy en desuso, pero yo soy un gran creyente de la coherencia. Eso, pues bueno, me ha llevado a veces a tener discusiones contra gente más pragmática, ¿no? Pero yo creo que un político debe prometer poco, porque luego esa es la realidad. La realidad es que cuando te toca gestionar algo, no solo en política, sino en cualquier trabajo, pues tienes un dinero, tienes que ajustarte y tienes que tomar decisiones sobre qué puedes hacer y qué no. Y hay que sacrificar a lo mejor partes de esa idea para sacar algo que sea coherente, ¿no?, con lo que tenías en la cabeza. Pero es que la política ahora mismo va por otro lado, ¿no? Es más de gestos. A ver, yo creo que no sé cómo se siente un chico de 17 años hacia la política, pero entre la gente de nuestra generación, con una formación de educación, etcétera, más o menos parecida, hay en general un habitual tono de desencanto y de percepción de la fatalidad, de que al final el político siempre es el fresco de la clase, que de mayor lo ves haciendo ese tipo de atajos. Bueno, pues probablemente sea real. Ya lo cantaba Sabina en aquella canción. Sí, probablemente sea real, pero también hay que tener en cuenta que la alternativa, y hemos hablado un poco de la democracia gestionada a través de tecnología, de la democracia directa, pues también es muy problemática, y probablemente muchos de los problemas que tenemos ahora están más relacionados con esa réplica de la democracia directa, que por supuesto que no es una democracia directa, pero que adopta algunos gestos de esa democracia directa tecnologizada, vienen por sustituir a la figura del político responsable por eso. No lo sé, no hay respuestas muy sencillas, todo es un poco complejo y de supervivencia. Más preguntas, de cualquiera. Venga, Luis. No me compliquen la vida, Luis. Bueno, te conozco desde hace un montón de años en redes sociales y luego personalmente, y a mí creo que lo hemos hablado muchas veces. A mí siempre me ha llamado la atención cómo has logrado que un ámbito como el de la ingeniería civil de estructuras de puentes, que es que exige su comprensión y su conocimiento, unos estudios muy especializados, muy difíciles, muy arduos, muy minoritarios, que sin embargo has logrado a través de la divulgación en Twitter y otras redes sociales el que entusiasmen a mucha gente, ¿no? Es una cosa muy habitual, ¿no? La gente va por un puente, oye mira, quiero una foto y te tagueo para que veas que he hecho la foto al puente desde el lugar adecuado, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Son dos preguntas. La primera de todas, ¿por qué piensas que funciona tan bien tu labor divulgativa de puentes? ¿Por qué está llegando tan fácilmente a la gente? ¿Por qué está aprendiendo, ¿no? Algo que parece como muy contraintuitivo, que pueda ser algo con un cierto... Sí, no fue esperado, la verdad. Y luego la segunda pregunta, también, que parece que no está relacionada, yo creo que sí, pero quiero saber un poco tu punto de vista, que es, en España normalmente, históricamente, esto es una generalización que puede admitir un montón de matizaciones, pero sí que se puede decir que tenemos una autoestima colectiva muy baja respecto a otros lugares de Occidente en temas de STEM, por hablar de ciencia, tecnología, pero eso contrasta mucho con la existencia en España de obras de ingeniería muy buenas, muy baratas, muy inteligentes, muy audaces, y me gustaría que me explicaras por qué, además tú que eres discípulo de Manterola, de
Fernández Rozas, de Juan José, es decir, de Fernández Ordóñez, de cuáles son tus maestros y el por qué ha surgido, o en España tenemos en los últimos años, una ingeniería tan potente, que eso no lo explica solo los fondos europeos, entiendo yo. O sea, tiene que haber algo más ahí, y si está conectado el que el gran público se esté dejando tocar por el tema de tu pasión por los puentes y la existencia de un background tan potente en ingeniería que son tus maestros. Pues yo te diría que en España ingenieros buenos ha habido siempre. Lo que no ha habido es dinero muchas veces y estabilidad como para desarrollar obras. España lleva de guerras civiles hasta hace nada, como quien dice, ¿no? Que fue la última más gorda, pero tenemos pues, la ingeniería civil nace realmente, por decirlo así, en 1802 y hasta 1936 fue un siglo y medio casi de inestabilidad política, ¿no? Con lo cual, pero sí es cierto que a partir del final de la dictadura, los 60, desde antes del final de la dictadura, pues se crea esa posibilidad de hacer mucha obra, ¿no? La realidad es algo contrastado si has trabajado fuera, es que yo creo que los ingenieros españoles, y no creo que seamos solo los civiles, somos unos perfiles muy, ¿cómo decirlo?, muy completos. Tenemos una formación que cuando haces la carrera siempre la criticas, es una formación muy teórica, pero eso luego te posibilita el enfrentarte a cosas desde un punto de vista más elevado quizás, ¿no? Yo he trabajado bastante con gente de fuera, con ingenieros de fuera, y están muy compartimentados siempre. Muy típica el salir dos españoles a una reunión que luego te sientas con 15 fuera de España. Y estás ahí los dos, uno habla de unas cosas, otro de otras, y te sientas con 15 que hablan cada uno de su parcelita, ¿no? Creo que somos bastante multidisciplinares y bastante completos. Por eso creo que somos capaces de llegar a soluciones bastante innovadoras. De hecho, pues como sabéis, el puente de Randes es el primer puente atirantado que se amplía en el mundo. Y es un tema súper complejo y no se había hecho nunca porque realmente fuera lo que hacen es tirar el puente y hacer otro nuevo. Y aquí le damos otra vuelta e intentamos el reutilizar lo que hay para que tenga más vida y hacer algo nuevo, ¿no? Con eso. Entonces, creo que efectivamente ha habido una generación ahora mismo, toda la gente que fue profesores míos, que era muy potente y tuvieron mucho trabajo, ¿no? Y eso les ayudó mucho. Y creo que el nivel ahora mismo es altísimo, altísimo. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos la geografía que tenemos y en España no vas a hacer nunca un Golden Gate, porque te atraviesa 3 ríos, no uno, ¿sabes? Entonces tenemos una geografía que da para hacer obras más pequeñas, pero quizá más creativas en ese sentido. Y en cuanto a las redes sociales, hay una parte que creo que... Pero esa no lo entendí yo al principio, ¿eh? O sea, lo que me ha devuelto siempre la gente es que yo transmito con pasión. Me empecé a enterar después de empezar a contar cosas, si te soy sincero. O sea, no era consciente de estar haciéndolo. Y la otra que creo que bajo el mensaje a que lo pueda entender cualquiera. O sea, la intencionalidad sí es que cualquier persona lo lea y lo entienda. Sí es cierto que un hilo mío, un artículo mío exige un poquito de concentración si quieres, porque no es un tema fácil, pero sí intento ponerlo en un lenguaje, es más de escritura que otra cosa, ¿eh? Es el escribirlo de una forma que cualquier persona lo entienda y dar cada cierto tiempo referencias para que se puedan ir agarrando. Pues todo el tema cultural te ayuda mucho, ¿no?, a contar cosas. Todas las referencias culturales que cualquier persona las tiene, pues te puedes ir enganchando, ¿no? Condicionante cultural. Quiero decir, antes has hablado de que te gusta sentirte parte de una tradición, de un legado. Sí. Y ahora pensaba que, creo que lo has dicho en un par de momentos, que la ingeniería civil en España tiene un momento de gran impulso después de la guerra, lo cual es lógico porque se destruye un país y hay que volver a hacerlo. No lo sé, esas cosas... si hiciésemos una historia de la ingeniería civil en España, se podría contar que hay un ánimo distinto porque se viene de un momento de destrucción, porque se viene de un país con tales condicionantes culturales, o todo es orografía, economía... No, o sea, la verdad es que ese es un libro que dejé a medias. Pero, sí, o sea, yo empecé a escribir un libro que algún día acabaré, desde 1920 más o menos al 92. Y la realidad de esa guerra civil es que merma mucho a una generación entera que eran muy brillantes.
Pero sí que hay una historia ahí bonita, ¿no? Es muy dura, es muy triste, pero hay una historia bonita en justo esos primeros años después de la guerra, que realmente estamos destrozados. O sea, tú decías, después de la guerra hay un impulso, realmente el impulso ya casi llega al 59. En España hasta el 49 nada, y a partir del 49 algo hasta el 59 con todos los proyectos de... ¿cómo se llama? Bueno, los distintos proyectos que fueron sacando en el 59 y demás. Entonces, en todos esos primeros años que se reconstruyen sobre todo muchos puentes de ferrocarril, Fernández Casado los llamaba los puentes anacrónicos, ¿no? Y eran unos puentes que se hacían a la antigua, por decirlo así, y casi se robaban el material entre ellos, entre distintas obras y entre distintos puntos de España, ¿no? Entonces, es una historia dura, pero es una historia también de mucho buscarse la vida, ¿no? Muy de la España de la posguerra, de buscarse la vida y resolver problemas con nada. Entonces, es dura. Pero algún día la contaré. Más. Una cosa para quien no te ha seguido en Twitter o no ha visto los hilos que haces, simplemente si podías contar rápidamente, también porque ya estamos límite de tiempo, una obra que a ti te apasione y una entre las que más te gusten de las que hayas conocido y alguna razón. Pues en índole nacional, Barrios de Luna, el puente de Barrios de Luna en la autopista a Asturias, de León a Asturias. Quizá también por eso que veníamos hablando, ¿no? Barrios de Luna es del 80 y pocos, es justo después de la crisis del petróleo también, se está toda España parada, y es un puente que es récord del mundo de puentes atirantados, récord del mundo, vaya. Es bastante sorprendente que en ese punto de evolución después de la guerra que estábamos hablando, ya entrando en la democracia, un español cogiera e hiciera un récord del mundo en nuestra geografía. Porque realmente, como he estudiado mucho esa zona, esa época, digamos, no había esa experiencia previa. O sea, es un tío que realmente cumple con la frase que teníais de título, ¿no? Además me la contó porque la entrevisté. Me decía, yo estaba en el embalse de Barrios de Luna, miraba al otro lado y decía, y hasta ahí tengo que llegar. Y él tiene esa experiencia, ¿no? Es decir, a veces lo difícil no es hacer un buen puente, a veces lo difícil es hacer un puente, es conseguir cruzar, ¿no? Y es una obra que vinieron a ver, aunque suene a topicazo, vinieron de Alemania a ver quién era ese tío y quiénes eran los que habían participado, porque no había ninguna experiencia en España. Y todas las décadas anteriores las revistas de ingeniería españolas lo que contaban eran obras de fuera. No había realmente casi participación de ingenieros españoles contando obras españolas. Porque ahí vamos casi 20 años más tarde que toda la tecnología del resto del mundo. O sea, esa guerra y esa posguerra lo que nos hizo fue decalarnos 20 años con el resto del mundo. Entonces es un puente además que es muy bonito, que si lo habéis cruzado, que lo habréis cruzado evidentemente, pues es un puente que casi está volando por encima del embalse, ¿no? De repente te lo encuentras, giras esa curva al salir del túnel y de repente estás en el aire, ¿no? Entonces es un puente que es maravilloso. Entonces yo sé, además cada vez que voy como el que va a ver a un familiar, ¿no? Entonces salgo, pago el peaje, es como pagar entrada para ir a verlo, me paro ahí un rato, le tiro otras fotos, lo veo y sigo camino, ¿no? Es en España, creo que es el mejor puente que se ha hecho en España hasta la fecha. Fuera, yo es que soy muy de Salguina, Tobel en Suiza, en medio de los Alpes. Una carretera, no diría ni secundaria, es una carretera que va de un pueblo a otro en medio de los Alpes, y un ingeniero suizo pues hizo arte, tal cual. Entonces es un puente totalmente rompedor con la estética que se manejaba en la época y es la visión de un hombre, ¿no? Es la visión de unas formas, de lo que decía antes, ¿no? Además él lo dejó escrito a su hija, que tiene todas sus cartas, y él contaba cómo se había pasado toda la noche dibujando el puente, ¿no? Y el mismo concepto, pero iba cambiando un poco la orientación de la curva, otra vez, hasta que llegó un punto en el que dijo, esta es la mía.
esta es mi curva. Y bueno, es un puente que es reconocido mundialmente como realmente más que un puente, ¿no? Y es una carretera de nada en medio de los Alpes. Yo peregriné. Yo creo que ya está bien. Que mil gracias por venir a todos, que estamos muy cómodos siempre que venimos y que de verdad que nos parece admirable esto de los barbarismos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarme.